Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este domingo quinto del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 2a y 3 al 8. Salmo 138 o 137. La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 11. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de ellas, la barca, que era de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echen sus redes para pescar». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. El Evangelio de este domingo, podemos decir, tiene todo un carácter eclesiológico. La barca, la abundancia de la pesca, los pescadores, las redes, la palabra de Jesús, el mar, los horarios, la noche y el día, los compañeros de otra barca, el reconocimiento de Pedro como un pecador y el mandato de Jesús de ser en adelante pescadores de hombres. Todos estos elementos que tienen que ver con la realidad de la Iglesia como centro del acontecer del reino de Dios. Y este Evangelio nos ofrece un momento significativo en la vida de Pedro, su encuentro con Jesús. Antes de ser la roca sobre la que Cristo fundaría su iglesia, Simón Pedro fue quien recorrió todo el camino lleno de pasión impulsiva y al mismo tiempo de incertidumbre hacia su Señor. De este modo fue él quien recorrió antes que nosotros el camino que a cada uno de nosotros se nos pide recorrer. Simón era pescador. Cada uno tiene su trabajo y todos pueden encontrarse trabajando en la oscuridad de muchas noches sin conseguir nada. Pero esa presencia interviene y nos pide trabajar su palabra, es decir, vivir nuestra propia existencia dentro de ese acontecimiento potente que es Cristo Señor. Y entonces nuestro trabajo y nuestra existencia encuentran una fecundidad nunca antes conocida. En este preciso momento, cada uno de nosotros percibe su propia distancia de este abrazo misericordioso y al mismo tiempo su propia extrema cercanía. No seremos llamados a hacer otras cosas, sino a hacerlas con otro propósito, hacer acontecer el reino de Dios presente entre nosotros, basados en la palabra de Cristo, que es la única que tiene vida eterna. Así que Pedro seguirá siendo pescador, pero a partir de ahora será pescador de hombres, como estamos llamados a hacerlo todos los bautizados. Estamos al inicio de su llamada, al inicio de su seguimiento de Jesús. Siempre es hermoso volver a los orígenes, insiste mucho el Papa Francisco, y recordar los momentos en los que Cristo nos conquistó con su amor. Ayuda a refrescar el alma, a reavivar un sano entusiasmo, a veces apagado por el tiempo, por el cansancio. Incluso en una relación, en un matrimonio, en una amistad significativa, es bueno pensar en los orígenes, en los momentos iniciales, renovar el compromiso.
Son bellos recuerdos capaces de reavivar nuestras fuerzas y ayudarnos a reorientar nuestros pasos en la dirección correcta si la hemos perdido. Volviendo al Evangelio, podemos suponer que Pedro ya sabía quién era Jesús, quizá ya lo había escuchado. Ahora Jesús entra más concretamente en la vida de Pedro, en su barca que utiliza como púlpito para predicar. Esta es la iglesia. Es interesante notar que Jesús entra en un momento de crisis de los pescadores que han fracasado en la noche. Pedro y los otros estaban remendando sus redes. No habían pescado nada esa noche. Jesús entra en ese vacío para llenarlo como solo Él puede hacerlo. Ese momento de crisis resultará ser el momento decisivo, el tiempo de la mayor gracia para Pedro. Reiterémoslo, no es el momento del éxito, sino el del vacío, el de la crisis. Y como la palabra crisis significa oportunidad para salir, o victorioso o derrotado, entonces Jesús y su palabra tienen que ayudar a resolver la crisis. Conviene recordar que todo empezó de una crisis y todo volverá a empezar de una crisis. Después de la muerte de Jesús, Pedro volverá a pescar, pero ni siquiera así conseguirá pescar nada. Será Jesús resucitado quien saldrá a su encuentro repitiéndole: echa las redes a la derecha. Y cuando le obedecieron, la barca se llenó de grandes peces, 123, que son los tiempos de crisis, de vacío, de fracaso. El tiempo nos sugiere los tiempos de la posible irrupción de Dios. Jesús entra y pide a Pedro un enorme acto de confianza. Nos pide que nos fiemos de Él, un maestro de la Sagrada Escritura, ciertamente no un pescador, para remar mar adentro y echar las redes en la orilla opuesta a donde se suelen echar, y además, no de noche sino de día. Parece inverosímil el detalle, pero hay que arriesgarse y afrontar tal vez el ridículo, siendo Pedro un experto pescador que sabía que a esas horas de día no se pescaba ni un resfriado. Pedro confía solo a Jesús y le basta a Jesús esa confianza. El resto lo hará su palabra y las manos de los pescadores. Estar con Jesús, haber escuchado sus palabras, le debe haber hecho percibir que en Él hay más. Así que confía, echa las redes en su palabra y logra una pesca superabundante, imposible durante el día. Es bello. Jesús no señala a Pedro con el dedo, no subraya su fracaso, simplemente le pide que confíe, como nos lo pide a cada uno de nosotros. Demasiado a menudo nos encerramos en nosotros mismos, sintiendo lástima de nosotros mismos, culpándonos por lo que nos salió bien. Demasiado a menudo permanecemos fijados en nuestros fracasos, hipnotizados por el vacío. Pero cuanto más miramos el espacio, más espacio le hacemos. El Evangelio de hoy parece decirnos: no perder el tiempo con el vacío, no buscar culpables, no estancarse en la crisis, más bien dejar encontrar en la crisis. Dejad que Cristo os devuelva a lo concreto de la vida y recomenzad desde la palabra, remando mar adentro. Aquí reside la belleza y la concreción de la fe, una confianza concreta en Jesús y en su palabra, obedeciendo a la cual podemos dejar que lo extraordinario de Dios actúe en nuestra vida ordinaria, dando sentido y plenitud a nuestra vida diaria. Pedro, al ver la pesca milagrosa, comprende que está en presencia de Dios. Solo Dios podía hacer algo así. Dice Klaus Berger: por eso Pedro cae de rodillas ante Jesús, cosa que un judío hace solo ante el Creador. Por eso llama a Jesús Señor, que es el nombre de Dios en la Biblia griega, y por eso, sobre todo en ese encuentro, le queda claro quién es él mismo, un ser humano que vive lejos de Dios, en la injusticia, en el pecado. En el encuentro con el poder de Dios, Pedro vuelve a sí mismo en un sano conocimiento de sí mismo. Experimenta que no es grande sino pequeño. Experimenta que en Jesús se encuentra con aquel que es verdaderamente grande. Hasta aquí Klaus Berger. He aquí las características de la experiencia de Dios. Delante de su grandeza nos sentimos pequeños, pobres, pecadores,
pero no aplastados sino amados. Por eso Jesús también cambia a Saulo, grande, el nombre de Paulo, que significa pequeño, para que, como lo reconocerá después el apóstol, en esa pequeñez se manifieste la grandeza, la anchura, la profundidad del misterio de amor de Dios por cada uno de sus hijos. Pedro tendrá que comprender que no fue elegido y amado porque fuera infalible, fuerte, capaz. Tendrá que descubrir que su infertilidad es el lugar de la bendición de Dios, que su miseria es el lugar de su misericordia, que su debilidad es el lugar de su fuerza. Pedro pensó que sus limitaciones eran un obstáculo para seguir a Cristo. No es así. Jesús le ayudará a releer su percepción de sí mismo y a cambiarla a través del amor poderoso y liberador que Dios tiene por él, incluso en nuestra vida. Solo cuando esta conciencia entra en acción, nos dejamos verdaderamente salvar y verdaderamente comenzamos a seguirlo. Solo cuando nos dejemos salvar de nuestro pecado, solo cuando empezamos a darnos cuenta de que somos misericordiosamente recibidos, solo cuando nos damos cuenta de que solos no podemos, solo entonces empezamos a darle verdaderamente la mano a Jesús y a dejarnos conducir por Él, descentrándonos de nosotros mismos. Solo cuando tenemos el coraje de admitir nuestros límites y hacer de ellos un lugar de encuentro con Él y con los demás, la vida cambia, salimos de nuestra mediocridad y comenzamos un verdadero camino de santidad. Frente a todo esto, pidamos al Señor que nos ayude a valorar nuestros momentos difíciles, dejándonos encontrar por Él, haciendo lo mejor que podemos para seguir su palabra. Asegurémonos, vale la pena. Hagamos esta breve oración. Oh Dios, Padre nuestro, que guías nuestros pasos e inspiras nuestros caminos, concédenos la gracia de echar nuestras redes a tu palabra y pescar abundantemente para tu alabanza y gloria. Santísima Virgen María, acompáñanos en esta tarea de entrar mar adentro, venciendo toda dificultad y enfrentando todo reto y desafío, para que por la palabra de tu Hijo Jesucristo echemos las redes y saquemos vivos a nuestros hermanos que se sumergen en aguas impetuosas de mal, sufrimiento y muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, un buen descanso y una feliz semana en el Señor. Recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.